Onda Vasca Conecta. En nuestra cita semanal con Asunción Clínica, hoy vamos a saludar al doctor Sandro Saldari, que es urólogo y con el que vamos a hablar de la hiperplasia prostática. Doctor Saldari, ¿qué tal? Buenos días. Un placer ante todo de haberme invitado 2 minutos más para conversar un poco sobre este tema muy importante para el hombre de la edad adulta. ¿De acuerdo? Es un problema, sí, como usted dice, que afecta pues prácticamente a la mayoría de los hombres, ¿no es así? Sí, claro. Está claro que de cada 10 hombres, seguro, cerca de los 60 años, la mitad tendrá algún cierto grado de hiperplasia prostática o crecimiento de la próstata. Entonces, la próstata es una glándula que se encuentra en el piso pélvico, debajo de la vejiga, y que lógicamente a través de ella pasa la uretra. Entonces, cuando la próstata crece, lo que llamamos hiperplasia es un crecimiento de la próstata benigno, no es una inflamación, hay que estar muy claro con eso, es un crecimiento, eso no va a echar marcha atrás, cuando comienza y sigue y aumenta, siempre va a mantenerse esas medidas de crecimiento, y eso lógicamente produce obstrucción sobre el conducto urinario y le da a los pacientes ciertos síntomas. Ajá. ¿Y por qué crece la próstata en los hombres? Bueno, realmente no se sabe, se piensa y si hay ciertos estudios que se habla que el producto del crecimiento es por cambios hormonales referidos a la hormona masculina que tenemos hacia la edad de los 50, 60 años. Pero los factores específicos todavía no se saben. Sí sabemos que hay factores heredofamiliares, pacientes que en la familia han tenido crecimiento prostático tienen más tendencia a tener enfermedades prostáticas de crecimiento benigno, porque cuando hablamos de hiperplasia debemos estar claro que es un crecimiento benigno de la próstata, no tumoral y no oncológico. Otro de los factores, lógicamente, los pacientes diabéticos tienen más tendencia a tener hiperplasia prostática, es una enfermedad común en los diabéticos y los diabéticos de larga data. Y lógicamente todo depende también de los hábitos alimentarios que tenga, el tipo de vida, etcétera, etcétera, si ha tenido infecciones prostáticas en la juventud o si tiene muchas infecciones prostáticas en el transcurso de su vida. Pero en general los factores son muy, muy generales para todos los pacientes, no hay factores directos específicos, por lo cual si hay síntomas los pacientes deben valorarse. Una patología benigna, como dice el doctor, pero muy molesta, ¿no? Porque los síntomas pueden ser desde leves, con dificultad para orinar, etcétera, etcétera, o ganas constantes de orinar, hasta otro tipo de problemas, ¿no? Que, por ejemplo, duelan, ¿no? A la hora de hacer pis. Sí. Sí, bueno, realmente los síntomas básicos son signos de obstrucción del vaciamiento de la vejiga, ¿verdad? Lógicamente hay otras enfermedades que pueden producir esos síntomas, pero en general en paciente sano es la próstata, ¿verdad? Esos síntomas están relacionados a pujo inicial para iniciar la micción, aumento de la frecuencia de las micciones en la noche, goteo postmiccional al terminar de orinar, hasta llegar al punto de que el paciente en algunas circunstancias no puede orinar del todo y necesita un sondaje uretral, ¿de acuerdo? Pero los síntomas iniciales siempre uno tiene que estar muy pendiente, aumento de la frecuencia y disminución de la fuerza del flujo urinario. Por otro lado, lógicamente hay otros síntomas, como una infección a repetición en la vía urinaria, puede ser asociado a un crecimiento de la próstata, ¿no? Y también la presencia de cálculos en la vejiga puede estar condicionado también al crecimiento de la próstata. Por ello, un paciente que tiene algunos de estos síntomas, aunque sean leves, siempre es bueno tener una valoración urológica después de los 45 años. Doctor, cuando hablamos de enfermedades siempre hablamos de prevención. No sé si se puede prevenir la hiperplasia prostática de alguna manera. Desgraciadamente, como te dije, no, porque al no tener una causa específica real, no podemos prevenirlo, pero hay siempre trabajos que hablan de que una dieta balanceada, baja en grasa, una persona que hace ejercicio, una persona que no es obesa, una persona que no tiene antecedentes familiares de hiperplasia puede, vamos a decir allí, escapándose de ese crecimiento prostático. Hay que también tener muy en claro que el tamaño de la próstata no es directamente proporcional a los síntomas. Quiere decir que sí hay que evaluar la próstata, pero hay pacientes con próstatas muy grandes que orinan muy bien y hay pacientes con próstatas muy pequeñas, con crecimientos pequeños y orinan muy, muy mal. Por tal razón, todo paciente que tenga algún síntoma es bueno que se valore. Y punto. Aunque la próstata tenga, vamos a decir, valores o tamaños no muy grandes en relación a una próstata normal. Doctor, ¿y cuáles son las preguntas más frecuentes con las que se presentan en su consulta los pacientes?
¿Perdón? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de los pacientes? Bueno, los pacientes normalmente cuando acuden a la consulta casi siempre es porque tienen aumento de la frecuencia en la noche. Dicen, doctor, me levanto muchas veces en la noche que antes no me levantaba, 3 o 4 veces, y el otro síntoma más frecuente es la urgencia miccional, que dicen, doctor, cuando tengo ganas de orinar tengo que correr. Eso es un síntoma común de la hiperplasia prostática porque el vaciado de la vejiga no es al 100%. Entonces, al tener un residuo de orina miccional alto, frecuentemente tienen deseos para orinar. Y con esa descripción usted ya sabe que hay un problema en la próstata, supongo. Normalmente, pero lógicamente, como te dije, hay otras enfermedades que pueden dar síntomas parecidos, como la estenosis de la uretra y otro tipo de enfermedades, los traumatismos, las prostatitis aguda, etcétera, pueden dar estos síntomas y las infecciones. Entonces siempre llega un paciente con estas circunstancias, lo valoramos en forma integral. Valoramos su próstata y otras enfermedades asociadas. Bueno, con una enfermedad tan habitual entre el sexo masculino, supongo que los diagnósticos son rápidos, eficaces y las pruebas definitivas, ¿no? Sí, claro que sí. Nosotros utilizamos todo el arsenal que tenemos, lógicamente, desde un interrogatorio con todos estos detalles de cómo es el paciente, cómo está orinando, cuál es la frecuencia, si hay urgencia o no hay urgencia, si ha orinado o no ha orinado con sangre, y posterior a eso, lógicamente, hacemos el muy conocido tacto rectal, hacemos las analíticas para descartar el cáncer de próstata, como son los antígenos prostáticos, hacemos una ecografía abdominopélvica general para tener una idea de cómo está la situación de la próstata, y en función a eso ya podemos tener una orientación diagnóstica. No quiere decir que esos son los únicos exámenes. A veces hay pacientes que hay que hacerle, por ejemplo, flujometrías, que es un estudio muy simple para medir el flujo de orina, y de esa forma podemos tener una idea de cómo está el vaciamiento de esa vejiga y cuál es la fuerza de ese chorro en la micción, y podemos hacer hasta una endoscopia, una citoscopia, que es revisar por dentro la uretra y ver en qué forma está comprimiendo esa próstata el conducto uretral. Doctor, vayamos con los tratamientos, que es algo que seguramente ahora nuestros oyentes estarán esperando. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de patología? Bueno, dependiendo los síntomas, casi siempre dependiendo de los síntomas, donde después que hemos aclarado al 100% que es un crecimiento benigno de la próstata y hemos descartado la parte oncológica, existen múltiples tratamientos. Los tratamientos van, sin duda, desde los tratamientos básicos por pastillas, ¿verdad? Las pastillas siempre han sido y son, vamos a decir, un tratamiento básico para muchas enfermedades. En el área de la hiperplasia prostática tenemos muchísimas armas, tenemos 2 tipos de tratamiento. Estos 2 tipos de tratamientos son todo con pastillas utilizando una vez al día o la combinación de los dos, y estos tratamientos normalmente en hiperplasias de bajo grado o que no tienen mucha obstrucción funcional, los pacientes les va muy bien. Y hay pacientes que tenemos experiencia que la han usado hasta 10 años. 10 años usando esta pastilla sin ningún problema y ningún otro síntoma para orinar. Más allá, si los síntomas son agudos, no responden a los tratamientos con estas pastillas que son comunes, entonces pasaremos a otro tipo de terapia, que lógicamente las terapias son las cirugías, ¿no? Entre las cirugías, desde hace muchos años se está haciendo inicialmente las resecciones endoscópicas de próstata, que es una cirugía que se hace por el conducto, que es mínimamente invasiva. Posterior a ello, de estas resecciones, hay también la resección endoscópica con láser, que se puede hacer con láser, y después también hay la enucleación con láser. O sea que hay varias terapias en función a la gravedad del paciente y el tamaño de la próstata. A veces hay próstatas muy obstructivas pequeñas que con una RTU le va muy bien, pero hay próstatas muy obstructivas muy grandes que no se pueden hacer sino con una enucleación prostática, que es por láser. Más allá de eso, seguimos haciendo también cirugías abiertas de próstata, sin duda, pacientes con próstatas muy grandes que son difíciles de operar también por láser o enuclearlas por láser, se toma la decisión y se operan abiertas con varias técnicas que hay abiertas que hoy en día son de todos modos muy seguras. Siempre depende del tamaño de la próstata y los síntomas, pero hay un abanico grande de tratamientos. ¿De acuerdo? Quería preguntarle precisamente por eso, ¿qué nivel de seguridad, de eficacia tienen estas cirugías? Todas las cirugías hoy en día, yo siempre digo que operar es más seguro que volar, ¿no? Y si los accidentes aéreos son raros, bueno, los riesgos operatorios son propios y son raros. Sin duda, todo depende de las enfermedades propias del paciente. No es lo mismo operar un paciente hipertenso, diabético, mayor de 70 años, que usa antiagregantes, anticoagulantes, etcétera, que es un paciente de mucho más riesgo que un paciente normal que simplemente o es diabético o simplemente una hipertensión leve,
que simple y llanamente tiene una hiperplasia pequeña o una obstrucción grado 2. Por eso que todo depende de los pacientes. Pero hoy en día los recursos médicos son, vamos a decir, tenemos gran variedad de recursos médicos, por lo cual el paciente siempre, cuando se lleva una cirugía, aunque tenga su riesgo, los riesgos están todos minimizados. Doctor Sandro Saldari, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Vasca. Él es urólogo de Asunción Clínica. Muy bien, gracias por llamarme. Estamos a la orden. Hasta otra ocasión, un abrazo. Hasta luego, buen día. Onda Vasca Conecta.